a día. Me voy a permitir leer la semblanza de Glafira. Ella es escritora, psicoterapeuta y conferencista. Es dramaturga, narradora y guionista, licenciada en literatura, maestra en filosofía, maestra en psicoterapia humanística, maestra en análisis existencial fenomenológico y ejerce la psicoterapia individual y grupal. Está a cargo de la creación y conducción del canal de YouTube Glafira Rocha Escribe tu Vida y del programa Conócete por Facebook e Instagram en vivo. Es creadora del documental Rapada y tiene publicados Azul, El rumor de los días que vendrán, Tales cuentos, Relatos a mí, Más allá del sol, En medio de la nada, Minerva quiere volar, La caja de Schrödinger, La bella, la bestia y yo, y María en mis genes. Glafira se dedica a difundir la escritura creativa, la filosofía y el desarrollo humano a través de videos, audios, conferencias y talleres para niños y jóvenes y adultos, incentivándolos a desarrollar una producción escritural para obtener un pensamiento claro, crítico e inventivo. Su búsqueda creativa se concentra en fusionar los diversos géneros que desarrolla. Actualmente amalgama sus conocimientos de literatura, filosofía y psicoterapia, logrando que el ejercicio de la ficción funcione como herramienta para el autoconocimiento. Pues bienvenida, Glafira, adelante, que sea una muy buena conferencia. Gracias. ¿Ahí ya? Okay. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por la invitación del Espacio Cultural para esta conferencia, gracias al doctor Ismael Carballo, a Tania Hernández, porque creo que en estos tiempos hacer un esfuerzo en donde hablemos sobre filosofía, sobre humanismo, creo que ya es algo poco común. Sin embargo, aquí estamos reunidos, como yo siempre digo, los que tenemos que estar. Algo de lo que yo pueda compartirles podría hacer resonancia en ustedes y de alguna manera esa resonancia podría hacer resonancia en otros corazones desde justamente lo que significa la filosofía, el amor a la sabiduría. Hoy lo que quiero compartirles a través de esta conferencia, ¿se escucha bien? ¿O me tengo que acercar un poco más? ¿Ahí? Es que tengo la compu, no sé si, a ver si me ayudan. Sí. Ahí está, yo creo. Aquí. ¿Ahí está mejor? Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, lo que les quiero compartir el día de hoy es una conferencia acerca de el estoicismo y el existencialismo, pero quiero ser clara con algo antes de empezar. Vamos a empezar sobre todo a hablar de filosofía, pero desde cómo empezó la filosofía, es decir, a través de lo práctico, de la practicidad. Esta conferencia, esta charla que les quiero compartir, va a tratar de un lenguaje acerca de un lenguaje mucho más coloquial que de un lenguaje académico. Así que no esperen demasiada historia, no me voy a meter demasiado en conceptos, solo un poco, pero siempre aplicados a lo práctico. Esa es mi idea, por eso se llama para el día a día. Con ejemplos prácticos nosotros podemos comprender la filosofía y no al revés. Entonces, lo que quiero es apelar a eso. Así que voy a empezar a pedirles algo para empezar a filosofar, ¿ok? A ver si se atreven, a ver si lo pueden hacer. Y es algo que a lo mejor desde una idea estoica mucho más actualizada en nuestra época podría ser posible, ¿ok? A lo mejor les voy a pedir algo sumamente complicado, espero que no lo sea, pero a ver. Vamos a dejar el celular a un lado sin revisarlo. ¿Ok?
Si les dan ganas de revisarlo, no es una renuncia, no se trata de que se flagelen porque lo van a usar, no importa. Pueden tomar fotos, responder a lo que quieran. Simplemente el acto que quiero, al que convoquemos, es a tomar conciencia cada vez que voy a tomar el celular. Es decir, yo estoy en una charla, en una conferencia, y es inevitable que de inmediato tome el celular y revise, ¿no? Nada más hacernos conscientes. ¿Para qué? Si se dan cuenta que lo toman para nada, sino por inercia, digamos, o por impulso, esto se va a enlazar con lo que les voy a compartir. Si toman conciencia y dicen, no, es sumamente importante, me iba a llegar un mensaje del más allá o no sé de dónde, y lo tengo que tomar, entonces lo toman, ¿ok? Pero toman conciencia para qué están usando el celular, ¿sí? Porque una de las cosas que hacemos que nos impide hacer filosofía justamente ahora es quedarnos atrapados en las redes sociales. No las juzgo, no critico porque yo trabajo a través de redes sociales. Sin embargo, si no tomamos conciencia, nos perdemos y no se trata de perdernos. Una de las cosas que nos promueve el estoicismo es recuperarnos. ¿Ok? Entonces, esa es la práctica durante todos estos minutos. Si les entra un hormigueo en la mano o algo porque no agarraron el celular, nada más lo toman en cuenta y se van a percatar de qué les pasa. Lo que necesitamos es reflexionar, voltear a vernos para saber que ese acto que es impulsivo y que es incluso inconsciente, tome un acto de conciencia para que deje de estar en la oscuridad de lo inconsciente y entonces lo reflexionemos. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, eso es empezar ya a hacer filosofía desde lo que les quiero compartir. Entonces no nos vamos a poner académicos, como les dije, voy a tratar de no leer tanto, sino justamente compartirles la experiencia a partir de cómo empieza la filosofía. Inevitablemente todos tenemos una filosofía. Habrá quien diga yo no, habrá quien diga yo sí, pero sobre todo muchas veces no somos conscientes. Esa filosofía nos puede ser legada, esa filosofía simplemente atravesó la familia, atravesó las generaciones o atravesó una sociedad que no hemos cuestionado. Si no cuestionamos esos legados o esos patrones, entonces no estaremos cuestionando ciertas creencias que nos acompañan en el plano de lo filosófico, y la filosofía entonces se lleva a cabo de una manera repetitiva sin cuestionarnos. En algún momento de la historia, la filosofía empezó así, siendo práctica. Sócrates salía, increpaba a los jóvenes, les hablaba en el ágora, les hacía preguntas a través de su mayéutica, que es esta idea de hacer preguntas queriendo sacar a la luz aquello que él creía que nos es propio, que es la sabiduría. Justo a través de eso fue una de las formas por la que él muere, ¿no? O sea, por estar increpando y queriendo sacar a la luz. Una de las cosas que decía Sócrates es que él era un partero de ideas más que un filósofo. ¿Por qué? Porque su madre era una partera y él de niño veía a su madre como daba o ayudaba a que los niños llegaran y a las mujeres dando a luz. Y entonces él decía, bueno, yo soy un partero, pero un partero de ideas. Sin embargo, en algún momento del camino, esta idea de la filosofía se fue moviendo y se fue llevando hacia una serie de acumulación de conocimientos, lo cual no es que esté mal, sin embargo, la función se va hacia otro camino. ¿Ok? Y lo que se trata a través del estoicismo es recuperar una filosofía práctica. Eso no quiere decir que no estudiemos la filosofía. Sin embargo, yo creo que fue a partir del siglo que fue 13 más o menos, con la aparición de las universidades, cuando empezaron a existir los profesores de filosofía. Y entonces ya la filosofía ya no la daban filósofos, la daban estudiosos de la filosofía, y parece que hubo una separación. Podrías dar clases de filosofía, pero no llevarlo a la vida, no llevarlo a tu vida, dejó de ser práctica. Una de las cosas que está haciendo el estoicismo como una recuperación actual es justamente empezar a llevarlo a la vida. Y es bien curioso porque quienes han rescatado esta tradición no han estudiado filosofía, ¿sí?
¿Y esto qué ocurre? Bueno, que sigue habiendo como esta separación entre debe ser académica, no debe ser académica. Bueno, la propuesta ahorita es que no lo llevemos a la parte académica para ver qué nos va ocurriendo a nosotros. Bueno, a partir de esto, de la recuperación de una filosofía práctica, es que nosotros nos podemos empezar a dar cuenta a través de nuestro día a día que la filosofía se va a componer de nuestras ideas, de nuestros valores, de nuestras actitudes y sobre todo de aquellas cosas que van enmarcando nuestra existencia. No se trata solo de un amor por la sabiduría, es un amor vivido que nos lleva a la sabiduría. No se trata otra vez de querer separar esto como se ha creído que es. Entonces esto nos lleva a que la filosofía también se convierta en un tipo de terapia, pero no de una terapia que simplemente nos lleve a un consultorio en donde nos pregunten, donde nos digan qué vamos a hacer o no, sino justamente desde lo que significa la palabra terapia, desde el cuidado de sí, desde la inquietud de sí mismo, desde reconocernos, volvernos a conocer. A partir de esto, yo creo que la filosofía o el estoicismo es que retoma esta característica de el conócete a ti mismo. Voy a entrar un poquito en historia del estoicismo sin detenerme demasiado. Recordemos que nace en Grecia alrededor del siglo IV y es fundado por Zenón de Sitio, un fenicio adinerado que al parecer, en una de sus biografías aparece, pierde sus bienes cuando se hunde un barco y queda a las orillas de Atenas. Cuando queda a las orillas de Atenas se encuentra en una librería las memorias de Sócrates escritas por Jenofonte y empieza a darse cuenta qué es la filosofía. Y a partir de esto quiere saber más, busca maestros y hace una adaptación de todos los conocimientos para llevarlos a la vida, para llevarlos a lo práctico. ¿En dónde? En los pórticos. Por eso se le conoce a esta filosofía como el estoicismo, porque los pórticos eran la estoa. Y ahí es donde empieza a desarrollarse otra vez la filosofía. Bueno, se puede conocer el estoicismo, como les dije, no me voy a adentrar en eso, nada más quiero que lo veamos en términos muy generales. Hay un estoicismo antiguo que está hecho por justamente su creador, Zenón de Sitio, el estoicismo medio que está caracterizado por Catón, por Panecio de Rodas, Catón el Joven, y un estoicismo que es el que nos llega más a nosotros, que es el estoicismo nuevo romano, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Después ya se convierte en neoplatonismo, luego en cristianismo y ya nos llega a nosotros ahí un reflejo de quién sabe qué, ya lleno de todo lo que nos compete a nosotros. Y yo creo que eso es lo que realmente les voy a compartir. Un estoicismo ya desde una interpretación de la interpretación, pero más que eso, lo que les quiero compartir es la experiencia. Cómo incluso a mí me ha tocado el estoicismo y cómo a veces no he podido realizar el estoicismo. Por eso lo voy a decir poco a poco. Pero continúo. Me voy a saltar algunas cosas para ver si luego profundizo en esas, sobre todo en biografías. Algo que nos dice el estoicismo, y aquí quiero ya adentrarnos en esta filosofía para irla aplicando, pero ustedes sigan revisando qué les pasa con el celular, cómo se sienten, ya lo agarraron cuántas veces. O incluso pueden estar, no lo voy a agarrar, ¿qué se cree? Voy a ser más fuerte que eso. Bueno, ahí ya están haciendo un acto de autodominio, que es una de las características principales del estoicismo, pero justamente de un autodominio que no tiene que ver con una resignación o una renuncia, sino en darte cuenta y elegir hacia dónde quieres ir. ¿Eliges el celular? ¿Eliges escuchar? ¿Eliges irte a una preocupación? Ok, regreso a la charla y ustedes siguen haciendo filosofía, dándose cuenta de sí mismos. Una de las cosas importantes que vamos a encontrar en el estoicismo es que su premisa sería vivir de acuerdo a la naturaleza. Entonces, esto a veces se ha pervertido un poco e interpretamos que vivir de acuerdo a la naturaleza es irnos por allá al monte, ¿no? Y vivir de acuerdo a la naturaleza. Sí, no quiere decir que no tenga relación con esto, simplemente que no se refiere a eso.
decir vivir de acuerdo a la naturaleza, tendríamos que adentrarnos en lo que para los estoicos implica la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? En este sentido, diríamos entonces que la naturaleza es orden y armonía. Orden y armonía, ¿desde dónde o por qué? Para los estoicos, y aquí ya me voy metiendo una cosmovisión porque es importante verlo desde ahí. Últimamente nos encontramos un estoicismo que está concentrado más en herramientas. Haz esto, la autodisciplina, el autocontrol, duchas de agua fría y cosas por el estilo, ¿no? Que sí tienen que ver con autocontrol, pero eso no es estoicismo. Necesitamos saber cuál era la mirada estoica para saber si la podemos compartir y saber hacia dónde nos lleva. Vivir de acuerdo a la naturaleza. Entonces veamos qué era la naturaleza. La naturaleza para los estoicos era el logos. ¿Qué es el logos? Bueno, el logos diríamos que es una inteligencia que rige al universo, una inteligencia que nos da orden y armonía. Podríamos decir que ese logos universal es lo que nos compone a todos a través de justamente el orden y la armonía. Sería algo muy parecido tal vez a lo que se conoce como el Tao, algo que no podremos definir ni decir, sino que solo está. A partir de ese logos universal, el estoico dice, bueno, si ese es el gran logos universal, hay un logos que me conecta con ese logos universal, que es mi logos individual, ¿ok? Esa inteligencia está en mí. Y ahí podríamos entrar a una especie de panteísmo o a una idea de que ese logos va a estar en todos lados y en todas las cosas. Ese logos individual me pertenece, diríamos que es una chispa de inteligencia que yo tengo. Sin embargo, cuando yo no la observo, no me doy cuenta que esa es mi naturaleza. Regresar entonces y a vivir en la naturaleza sería regresar a conectarme con mi logos individual para conectarme con el gran logos universal. Ese logos universal que no podemos ni siquiera nombrar, que es inefable, simplemente está y del cual todos nos componemos. El logos universal está ahí conectado con nosotros. Voy a empezar a cambiar un poco las palabras para que las hagamos más cotidianas, y se conecta con nosotros a través de ese logos individual o un yo que le podemos llamar el yo profundo. Ese yo profundo, ¿qué es? Si está conectado al gran logos universal, bueno, es simplemente un estado de plenitud. Un estado que está a la base de toda nuestra experiencia cotidiana. Nosotros podemos estar aquí y a lo mejor perdidos en el celular, a lo mejor pensando en cualquier cosa, con una necesidad fisiológica, y eso es lo que nos atrapa desde lo cotidiano. Pero luego lo que ocurre es que lo que está abrazando a nuestra cotidianidad es nuestro gran yo profundo, que es un estado de plenitud. Por eso cuando nosotros decimos, ay, es que yo quiero estar tranquila y hago muchas cosas para estar tranquila o tranquilo, lo que nos ocurre es que nos puede entrar ansiedad porque queremos alcanzar una tranquilidad, cuando lo que tenemos que hacer es regresar a nosotros para alcanzar la plenitud, no al revés. Porque si no, sí nos va a dar una ansiedad inusitada de querer lograr algo que creemos que no nos pertenece. Lo que tiene el yo profundo es que es parte de nosotros. Es esa plenitud, un estado de plenitud que nosotros podemos estar perdiendo por la experiencia cotidiana. Y ahorita voy a decirles por qué. Entonces veamos, los estoicos veían eso. Los estoicos decían, a ver, ese es el gran logos universal y yo tengo una chispa de logos a través de mi logos individual, pero me pierdo y yo quiero recuperarlo. Quiero vivir de acuerdo a mi naturaleza. ¿Y cuál es mi naturaleza? Mis estados esenciales que me conectan con el logos universal. ¿Cuáles son esos estados esenciales según el estoicismo? La verdad, el bien, la belleza, pero profunda. No cotidiana, no, ay, qué bonita está esa muchacha. No,
Esa es una belleza desde lo cotidiano, que es muy válida en lo cotidiano. Cuando hablamos del yo profundo, estamos hablando realmente de una integración que nosotros tenemos desde el cuerpo con ese ser que somos nosotros a través del yo profundo y que lo podemos atrapar en momentos. A veces puede ser cuando estamos en medio del silencio. A veces puede ser, curiosamente, cuando estamos ante una situación límite. De pronto ocurre algo en nuestra vida que nos saca de nuestra cotidianidad y regresamos a nuestro yo profundo y nos quedamos en un estado imperturbable o ataraxia, dicen los estoicos, y nos quedamos en ese estado de no saber. Puede ser el nacimiento de un hijo, puede ser una alegría profunda, pero también puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad que nos va a llevar a la muerte, la cercanía con la muerte. Todo eso nos va a llevar a desapegarnos completamente de lo cotidiano y regresar a nuestro logos individual o a nuestro yo profundo. Pero bueno, diríamos entonces, ¿qué ocurre para que nosotros no nos demos cuenta de nuestro yo profundo? ¿Por qué nos perdemos en la vida? ¿Por qué no vivimos de acuerdo a nuestra naturaleza? Aquí me voy a remitir rápidamente a una alegoría, que es la alegoría del carro alado de Platón. ¿Por qué? Porque los estoicos finalmente, pues, toman o retoman la filosofía platónica, aristotélica también, y de alguna manera la van adecuando a sus condiciones. Aquí a lo que quiero remitirme es al mito o a la alegoría del carro alado. Nos dice Platón que el alma tiene tres partes. Una de ellas es la razón, otra de ellas es el ímpetu y otra de ellas es el deseo, o lo que se conoce como nous, psique, alma. ¿Ok? O también podríamos decir la razón, las emociones y el cuerpo, en términos más cotidianos. Lo que nos dice Platón es que imaginemos que la razón o el logos, ahorita voy a hacer una diferenciación en eso, la razón o el logos es el cochero o el auriga, el que toma las riendas de dos caballos, uno blanco y uno negro. Uno de ellos, diríamos en términos cotidianos, son las emociones y otro es el cuerpo. Y la razón, la mente, en este caso nuestro logos individual, nuestro yo profundo, toma en sus manos las riendas. ¿Qué pasa? Que a veces no sabemos conducir esos dos caballos y nos perdemos. Y a veces dejamos que el caballo se vaya solo, uno para allá, otro para acá, y nos olvidamos de que existe un cochero que somos nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Nos aterrizamos en la materialidad de la vida, en los problemas, nos perdemos completamente. ¿Y qué ocurre? Otra vez necesitamos regresar a nuestra naturaleza. Voy a estar remitiéndome a esta alegoría. Entonces, la separación, ya no solo del logos universal, sino del logos individual, nos lleva a que entonces nosotros creamos que somos cuerpo, emociones y un pensamiento rumiante que gira, gira y gira. Cuando nosotros nacemos con nuestro yo profundo, con nuestro logos individual, que se nos va perdiendo a través de, ¿qué creen? De lo que conocemos como la identidad. Conocemos a unos padres, conocemos, diría Jean-Paul Sartre, tenemos un coeficiente de adversidad en donde estamos colocados a través de un país, a través de una lengua, a través de un género, y esto nos va dando un sentido de identidad. Nos da un sentido de identidad a tal grado que nosotros creemos que solo somos esa identidad y ya no nos reconocemos como lo que realmente somos, que es nuestra naturaleza o el logos individual. A partir de eso nosotros entonces tenemos una identidad psicofísica, pero ojo, no quiere decir que entonces me voy a vivir todo el tiempo en mi logos individual y entonces voy a vivir así como espirituado. No, yo no pertenezco a la vida ni a lo cotidiano. Pertenecemos aquí, diría Heidegger, somos seres arrojados al mundo, como perros, ¿no? Somos arrojados a un mundo que ya está estructurado. Sin embargo, también dice el mismo Heidegger,
hay dos maneras de ser. Una manera de ser que es auténtica y una inauténtica. La auténtica, Heidegger yo creo que la conecta desde esta idea del logos individual o del yo profundo. Hay una autenticidad que tomo por momentos, como decíamos hace un rato. Sin embargo, estamos perdidos en nuestra existencia inauténtica, la existencia del día a día, pero son una unidad, vienen juntas. Cuando nosotros abrazamos con nuestro yo profundo lo cotidiano, piensen, ¿qué sucedería? Si nosotros abrazamos lo cotidiano, al revés, al yo profundo nos perdemos. Pero si el yo profundo abraza a la identidad, abraza a nuestra cotidianidad, podemos ser seres plenos viviendo una vida auténtica. Y entonces nos convertimos en sabios, y entonces nos convertimos en seres plenos. Sin embargo, otra vez llega el mundo y nos perdemos, y entonces ¿qué ocurre? Cuando los caballos andan desbocados, ya no solo estamos habitándonos desde un yo individual, nos estamos habitando desde un yo superficial, un yo completamente perdido de todo. Ese yo perdido, diríamos que tiene que ver cuando nos habitamos desde la idea de que queremos ser aceptados por los otros. Entonces ya no nos habitamos desde nuestro ser, sino que lo que buscamos es una forma de ser aceptados. Tenemos una autoimagen que es buena, que es mala, que nos cuesta fragmentar. ¿Cómo me ven? ¿Qué me pasa? ¿Estaré haciendo el ridículo? ¿Qué estarán pensando de mí? Todo eso habla de un yo superficial que lo único que busca es la aceptación. A partir de esa autoimagen, entonces, hay una ruptura y hay un olvido. Hay un olvido del ser, dice Heidegger. Hay un olvido en donde nosotros es muy difícil recuperarnos, porque en esa ruptura, imagínense, si los caballos ya están desbocados, ¿quién sabe dónde andará el auriga? ¿Quién sabe dónde andará el cochero? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a experimentar un vacío existencial, un vacío que nada llena. Nos sentimos ajenos y entonces, ¿qué queremos? Inmediatamente llenar el vacío. Si tenemos un vacío de ser, de existencia, nos sentimos no suficientes, nos sentimos con vergüenza por no corresponder. Si es un vacío de energía, nos sentimos con falta de entusiasmo. Si es un vacío de afecto, nos falta una capacidad de amar. Si es un vacío de inteligencia, vivimos sin criterio, conformistas, ¿no? Y luego que buscamos, hay que llenar el vacío. Hay que llenar el vacío y lo llenamos con una autoimagen aceptada, con un yo ideal. Dicen que me van a aceptar más si soy delgada. Dicen que me van a aceptar más si soy de tal color. Dicen que me van a aceptar más. Entonces busco para llenar ese vacío, corresponder a un ideal, que es un falso yo, diríamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? En lugar de tener una inteligencia profunda de sabiduría conectada con este logos individual, lo que hacemos que es una acumulación de teorías, a ver quién es más inteligente, competir con el otro y jamás llevar a la práctica lo que estoy estudiando. ¿De qué quiero llenar? Entonces, si siento que me falta voluntad, de una terquedad, de una conducta obstinada, si siento que me falta dignidad, en lugar de tener una dignidad profunda, en donde soy sumamente congruente con mis ideales, la lleno de orgullo y de vanidad. Esa es una de las miradas del estoicismo. Imagínense, o sea, si ellos ven desde esta característica la vida y vuelvo a decir, quieren regresar a su naturaleza, van a buscar estrategias. ¿Cómo voy a lograr esa naturaleza? ¿Cómo me puedo estar conectando con ese yo profundo? Y de ahí es que surgen las ramas del estoicismo. En lugar de llenar ese vacío con cosas, con personas, con aceptación, con autoaceptación, con un ideal raro ahí que puedo tener de mí mismo,
Entonces, regreso a mi logos individual a partir de lo que ellos consideraban que era la física. La física no es como la conocemos ahora, sino que tiene que ver con el estudio de la naturaleza humana, con las leyes que rigen al universo y sobre todo con la naturaleza del ser humano. Otra de las ramas que rige al estoicismo es la lógica. Aquí me voy a detener un poquito porque no es una lógica, diríamos, tan aristotélica, a través de un discernimiento, de una razón discursiva, de una razón tan argumentativa. Aquí hay una confusión que muchas veces se aplica. La razón discursiva o el discernimiento argumentativo, ¿ok? O cuando nos agarramos allá a debates, está más relacionada con la dianoia, y de lo que hablan los estoicos a partir de la lógica es de la noesis. Y la noesis es la intuición, es la sabiduría. Entonces, lo que ellos proponen a partir de la lógica es el reflexionarnos, el conocernos. Entonces, ya no es un discernimiento argumentativo, sino un discernimiento desde la conexión conmigo, con el cuerpo incluido. El cuerpo no está alejado, lo necesitamos para una experiencia. No puede haber una experiencia o un existente si no tiene cuerpo. Así de sencillo, pero nos conectamos con el cuerpo ya no desde la separación o de querer pertenecer al ideal. Me conecto conmigo misma desde qué está sintiendo mi cuerpo. Hagamos ese ejercicio ahorita a través de una pausa estoica, que es uno de los ejercicios que se pueden llevar a cabo para conectarnos con nuestra naturaleza. La pausa estoica es: me quedo en el silencio. Quedémonos un rato. Dejemos un rato el celular, descrucemos las piernas y los brazos y simplemente desde el silencio observemos qué le pasa al cuerpo. ¿Qué siento? ¿Algo me está haciendo ruido de esto? ¿No estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Me duele algo? ¿Tengo hambre? ¿Hay una cuestión fisiológica que me esté ocurriendo? Cuando yo me detengo, salgo de lo cotidiano y me recupero. La pausa estoica o la prosoque significa el momento en el que volteo a verme, la autoconciencia. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está ocurriendo con eso? ¿Estoy escuchando? ¿No estoy escuchando? ¿Me estoy perdiendo? Y me detengo un rato. Y aquí ya estoy practicando algo. Ya no solo es, estoy en mi logos individual, ¿qué me está pasando? Tanto yo, tanto logos. A ver, no, detente. De nada sirve que yo diga tantos conceptos. Si tú te detienes 3, 4 veces al día en tu silencio, vas a saber dónde estás. Claro, que nos puede llevar a momentos de ansiedad, de pensar demasiado. Es parte del proceso. Otra de las ramas del estoicismo, me voy a ir más rápido porque no sé ni cuánto tiempo llevo. Otra de las ramas del estoicismo es la ética, pero la ética vista como una conducta humana que es regida por su logos individual. A partir de esto, lo que buscan los estoicos entonces es un estado de felicidad. Regresar a la naturaleza, por lo tanto, a la plenitud, es felicidad o lo que se conoce como eudaimonía. Eudaimonía, que justamente la palabra integra lo que es el daimon. El daimon es esa chispa que también le podemos reconocer como logos individual, y es un estado de plenitud, de florecimiento, de tranquilidad, que se ha traducido como felicidad. Pero no es la felicidad que nosotros conocemos porque nos compramos el iPhone, no sé ni en cuál van, como en el 15 o 20, ya no sé. No es esa felicidad, es ese estado en donde yo me habito y estoy. A partir de eso, entonces, lo que yo busco es un ideal hipotético. Cuando alguien dice yo soy estoico, realmente de lo que nos está hablando es de un ideal. No podríamos decir, o sea, estar todo el tiempo en el yo profundo sería imposible viviendo en la cotidianidad.
lo que sería el estoico es el que toma las riendas de su vida, el que se queda ahí, el que justamente toma los caballos de su existencia, pase lo que pase, duela lo que duela. Y ahí es donde creo que lo podemos nosotros enlazar con la angustia. Cuando yo me doy cuenta, por alguna circunstancia, que estoy tan enfocado en lo cotidiano, que me siento tan perdida o tan perdido en todo lo que ocurre en el día a día, demasiado trabajo, la verdad es que estoy sorprendida. Bueno, hace un rato escucharon que me dedico a la práctica clínica, doy terapia, y me sorprende que últimamente muchos de los temas tienen que ver con el agotamiento. Estoy cansada. Después de la pandemia ya no tenemos horarios, ya no trabajamos solo en la oficina, sino que llevamos el trabajo a la casa, ya la casa es oficina, la recámara es biblioteca, ya todo está como pervertido, revuelto, y entonces lo que ocurre es que me siento cansado, me siento harta, me siento con una necesidad, curiosamente, de decir, ¿esto es todo? ¿Trabajar todo el día? Llegar, esto, levantarme, comprar esto, comprar el otro, me sigo sintiendo vacío, me siento jodido, no sé qué pasa, ¿qué ocurre? Bueno, esto es algo que ya podemos conectar mucho tiempo después con el existencialismo. Nos estamos acercando a desidentificarnos de lo cotidiano, puede ser un arma de doble filo. O me aferro a ese cansancio porque no, quiero lograr más, quiero hacer más, no importa que explote. O por el otro lado digo, me rindo, ya no quiero más. Y por eso mucha gente está dejando también sus trabajos, se está yendo al bosque porque ya no saben qué hacer. Y es cuando entramos a lo que existencialmente, ya desde Heidegger, desde Kierkegaard, se le conoce como la angustia. Y la angustia no es la ansiedad. Es diferente. Estamos hablando de un sentimiento esencial, originario, proveniente de nuestro yo profundo. La angustia es nuestro llamado. Imagínense que nuestro llamado desde el yo profundo nos dice, ¡hey, sal de ahí! ¿Qué te pasa? Te estás perdiendo. ¡Órale, sal de ahí! Pero no lo escuchamos. Diría Heidegger, es la voz silenciosa de nuestra conciencia. Fíjense la paradoja, voz silenciosa de nuestra conciencia. A veces es un momento, un arrebato que decimos, ya no quiero esto, y nos entra la angustia. Y la angustia es ese sentimiento original, originario, que por algo decía Kierkegaard, la angustia es el vértigo de la libertad, porque habla de una libertad de salir de la masa, de salir de una verdad objetiva donde nos dicen qué hacer, y regresamos, dirán los estoicos, a nuestro logos individual. Pero necesitamos pasar por la angustia. Y otra vez, no se trata de quedarnos en esa idea de angustia que luego parece como muy darqueta, en donde no, me quedo ahí quejándome del mundo, nadie me quiere, y no, esa no es angustia, esa es depresión, ¿ok? O no depresión, pero digamos un estado down, ¿no? Un estado triste, no. La angustia es el sentimiento originario que me separa de lo cotidiano y me quiere regresar a mi condición original o a mi naturaleza de plenitud. Y es donde digo, ¿quién soy? Ya tengo todo, ya realicé todo. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Pero luego es una incomodidad y no me gusta. Y me siento inconforme. Y nos dice Kierkegaard, ya desde el existencialismo, da un salto de fe. Dar un salto de fe es ir hacia lo desconocido que soy yo mismo, hacia lo que creo que no conozco, pero que es una recuperación de mí. Todo eso es lo que nosotros podemos ver a través del estoicismo y del existencialismo. Pero si no nos queremos habitar en la angustia, si me da miedo, voy a buscar algo que la tape. Voy a buscar a lo mejor a través del ser amado, a través de las relaciones, a través del exceso de trabajo. Y cuando por allá se me asomó la angustia y me dio miedo, lo único que hice fue huirle.
Y nos dice Heidegger nos dice primero Kierkegaard y luego lo retoma Heidegger, ese es el momento que nos abre hacia la libertad de elegirnos, de regresar a nosotros. A partir de esto es que entonces nosotros generamos un movimiento que nos va a llevar a no tener certezas, a sentirnos incómodos, a salir de nuestra zona de confort. Y creemos que la zona de confort es confortable, pero fíjense que la zona de confort es todo lo contrario. Queremos salir de ahí y no podemos. Quiero lograr otra cosa, pero ay, qué flojera, no me quiero levantar temprano. Quiero hacer tal cosa, pero ay, no, me ganan las ganas de estar en las redes sociales. Quiero lograr armonía en mi pareja, pero me gana la ira. Y entonces armo todo un drama para que esto se complique. Entonces ahí no estoy haciéndome cargo de mí. A partir de esto, voy a regresar al estoicismo, es donde nosotros podríamos empezar a utilizar ciertas herramientas estoicas para recuperarnos. Les decía hace un rato, luego lo que ocurre es que las herramientas estoicas se usan de manera como aleatoria, como si fuera algo extraño, y no necesariamente, o sea, van juntas desde una cosmovisión, porque lo que queremos es regresar a ese estado de plenitud y por lo menos, ya que no es permanente, podemos regresar por instantes y por lo menos que esos instantes se vayan ampliando hasta abrazar nuestra cotidianidad. Para eso son todas estas herramientas, por ejemplo, el cultivo de la virtud. ¿Cuál es ese cultivo de la virtud? Que nos mencionan los estoicos, el coraje, pero un coraje que tiene que ver con determinación, con riesgo, con dominación del miedo y con ir más allá de nuestros límites. Cultivar, por ejemplo, la templanza, que esto lo utilizan mucho sobre todo en algunos coaching de desarrollo humano, la autodisciplina, el autodominio de lo instintivo. Entonces, ¿qué significa? Que nuevamente estamos tomando las riendas de nuestra vida y que nosotros, como el logos que se está haciendo cargo de esos caballos, o nosotros como los cocheros, lo que hacemos es enfrentar las pruebas de la vida como si fuera un camino para el conocimiento. Y entonces tenemos esa templanza, que es autodisciplina, y a partir de otra de las virtudes estoicas, que es la justicia, pero una justicia otra vez conectada desde esta idea profunda, donde hay un bien para mí mismo y para los demás, o también desde otra virtud estoica que es la sabiduría, y la sabiduría significa ir más allá de mi yo superficial. Voy a irme un poquito más rápido. Otras de las prácticas estoicas que podemos hacer para esa recuperación es algo que nos comenta Epicteto en su manual de vida. Fíjense que el manual de vida justo está hecho no por Epicteto, sino por uno de sus alumnos, que es Arriano, porque Epicteto dijo que él no iba a escribir, y uno de sus alumnos toma notas y son las notas de su alumno Arriano. Y algo que nos va a servir es esta práctica que nos dice Epicteto, que se llama la dicotomía del control. La dicotomía del control es detenernos y observarnos, así como lo hicimos ahorita, y pensar, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Entonces, si yo estoy ante una dificultad, por ejemplo, estos días de calor, y digo, no, es que el calor es un desgraciado. He visto gente que se enoja por el calor, de veras, pero mal, así. No, es que el calor, yo digo, ¿de veras? O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, pues báñate, haz algo, ¿no? Pero están enojados por el calor. Y entonces, ¿qué ocurre? No están llevando su control o la dicotomía del control al pensar y detenerse. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? Es mucho más complejo y necesitaríamos explicarlo más. Sin embargo, si nos detenemos en este ejemplo, no depende de ti quitar el calor, depende de ti ciertos detalles, pero lo que sí depende de ti es la actitud que tomas ante las circunstancias. Por eso cuando alguien dice, me enojas, no, ¿cómo dice? Me enoja que hagas eso, tú me haces enojar, cuidado, porque no te hacen enojar, tú eliges enojarte. Y esa es la dicotomía del control. Eliges enojarte o tú dices, a ver, tomo control de mí, tomo control de mis emociones, de mi cuerpo y elijo no enojarme. A ver, ¿esto es fácil? No, no es fácil.
A lo mejor necesito, ¿qué? Prosoque, un espacio. Espérame tantito, déjame respirar. Y dices tú, me dan ganas de esto. Se lo quiero aventar en la cara y le quiero decir, tomas aire, empiezas a practicar la dicotomía del control, dices que depende de mí, que no depende de mí. Te detienes en la angustia, tomas un rato de caminata y regresas y dices, a ver, hablemos, ¿no? No quiere decir que no te enojes, porque eso es algo que también se pervierte en el camino y creemos que el estoico es el que no siente. No, el estoico siente, solo que elige cómo reaccionar. Eso es diferente. El estado de ataraxia es un estado de imperturbabilidad como un ideal que se puede lograr, y a veces entre más lo practicas llega un momento en que dices, hoy no me enojé, esto que me enojaba antes ya no me enoja. Estoy bien alegre, hacía mucho que no estaba alegre. Bueno, esas sorpresitas empiezan a pasar a partir de todas estas prácticas, pero no son prácticas nada más porque sí. Otra de las prácticas, por ejemplo, ya les comenté algunas, que es la prosoque, por ejemplo. Otra podría ser la premeditatio malorum. La premeditatio malorum, hay que tener un poquito de cuidado con esa, nos habla de adelantarnos a las dificultades. Adelantarnos a las dificultades no quiere decir a ponerme ansioso y tener un pensamiento catastrófico. Esto me va a pasar y me va a ocurrir. No, eso no. La premeditatio malorum significa veo el panorama y tomo algunas prácticas para que no vaya a ocurrir eso que creo que es lo peor. ¿Ok? Entonces veamos. Piensen ahorita en algún problemilla leve, no se pongan densos, leve que traigan. Mínimo, no lo tienen que compartir, es para ustedes. Y piensen, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y después de que piensen eso, digan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Supongamos, ¿no? Voy a decir cualquier ejemplo. Una persona que le quitan el trabajo o que cree que se lo pueden quitar. Y va a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, pues que me voy a quedar sin dinero. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si te quedas sin dinero? Pues que voy a pedir prestado. ¿Qué es lo peor que puede pasar si pides prestado? Te vas a ir hasta lo peor, así, porque te vas a dar cuenta que vas a terminar en lo falso y en lo ridículo y en la risa. Pues voy a pedir dinero. ¿A quién? No, pues me voy a subir un camión y voy a pedir dinero en el camión. ¿Y qué vas a hacer? Me voy a poner a cantar. ¿Y qué vas a hacer después de cantar? Bueno, ¿para qué les hago el cuento largo? Cuando tú piensas que es lo peor que puede pasar desde esta perspectiva, no desde la ansiedad, también nos hacemos cargo de regresar a nuestra naturaleza. La prosoque, que es la autoconciencia. Otra cosa que también nos va a ayudar es la encratella, que se conoce como la autogestión emocional, que les hablaba ahorita y que casi siempre está ligada a la dicotomía del control. ¿Qué elijo? ¿Me enojo? ¿No me enojo? La idea de la autodisciplina. Algo que también practicaban los estoicos, muy interesante, es el memento mori. El memento mori nos habla de estar recordando que nos vamos a morir. Sí, nos vamos a morir. Incluso se cree que había algunos practicantes estoicos que contrataban a una persona que cuando ellos eran muy felices y habían logrado algo muy importante, les susurraba al oído, te vas a morir. Así, estoy bien alegre, sí, pero te vas a morir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No se trata de vivir en la ansiedad de la muerte, se trata de recordar que voy a morir para poder vivir. Dice Séneca en La brevedad de la vida, te empiezas a dar cuenta de todo el tiempo que pierdes en estupideces, te empiezas a dar cuenta que te enojas por cualquier tontería con una persona que amas y perdiste 10 días sin hablarle, justamente no dándote cuenta que te vas a morir. Y recordar el te vas a morir era muy importante,
Esto, por supuesto, que se liga a otras prácticas orientales, como en la filosofía budista, cuando se habla de la impermanencia, muchas veces se reza con un cráneo, por ejemplo. En el estoicismo hay algunos estoicos que se van a los panteones para recordar la muerte, o van y visitan funerales, aunque no sean de alguien conocido, para recordar la muerte. Yo soy más práctica, uso una pulserita que trae unos cráneos, aquí la traigo, y la veo, ¿no? De vez en cuando. A mí me gusta mucho usar calaveras, ahorita no traigo nomás que esto, pero en la ropa, y a veces me dicen, es que te gusta el metal o algo así. Les digo, pues no me molesta, pero no lo conozco tanto. En realidad es una práctica para recordarme que me voy a morir y que qué quiero hacer, ¿no? Esa práctica también se va sumando a muchas otras. Por ejemplo, empezar a escribir, eso se los recomiendo mucho, empezar a escribir un diario estoico, empezar a reflexionar las lecturas, empezar a escribir también nos ayuda, pero desde una práctica reflexiva. Por ejemplo, lo que hacía Marco Aurelio y que nos llega a nosotros como sus meditaciones, o que mejor dicho son para mí mismo, se llamaba para mí mismo, pero que le ponen en la traducción meditaciones, que no son meditaciones, sino que era pues un diario, en donde él al parecer se hacía 3 preguntas antes de dormir: ¿qué hice bien en el día? ¿Qué hice mal? ¿Y qué haría diferente? Y a partir de esas reflexiones que nos llegan sus meditaciones, y nosotros vemos todo lo que se habla, incluso en segunda persona, todo lo que él se decía, ¿no? Así como te pasaste, no así lo diríamos ahora, si te pasaste, hablaste mal de tal persona, lo hiciste de tal forma. Y luego, bueno, pero acá correspondiste de esta manera, ¿cómo lo harías diferente? Bueno, solo detenernos diario a escribir de esta manera nos ayudaría muchísimo, nos ayudaría a regresar a esa naturaleza, que no nos olvidemos, el estoicismo es lo que busca, y lo que hace el existencialismo justamente es recuperar algunas prácticas, aunque no son tan explícitas, pero a través de la premisa más importante del existencialismo, que la dice Jean-Paul Sartre, que es la existencia precede a la esencia. Mientras nosotros estemos vivos podemos seguirnos reescribiendo, conociendo, regresando de alguna manera a una existencia auténtica, como nos dice Heidegger, y entonces estamos todo el tiempo podemos practicarnos desde estas herramientas para tener ese regreso, o lo que dirían también los estoicos, el prokopton, que significa una práctica constante de vigilancia mental y a través de las acciones. Es decir, si me caigo, me levanto. No, si me caigo me quedo azotada y no, porque me ocurrió, me volví a equivocar. ¿Qué nos dicen los estoicos? Y es otra de las prácticas más importantes: el obstáculo es el camino. Entonces, todo se empieza a convertir en la vida como una práctica filosófica. El obstáculo, que no crean que me he olvidado, están teniendo ahorita ustedes con el celular, es un camino para que en este momento, en estos minutos, se dieron cuenta o que son adictos, o que en realidad ni les importa ni les molestó, o que en realidad se dieron cuenta que pueden vivir sin celular 1 hora perfectamente, cualquier cosa, ¿no? Nos dice Marco Aurelio al respecto de esto, dice: mientras es cierto que alguien puede impedir tus acciones, es también cierto que no pueden impedir tus intenciones o tus actitudes. O sea, una persona no puede ser un obstáculo hasta cierto punto, ¿no? Ahorita diría por qué. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio también nos dice: el impedimento a la acción avanza a la acción, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Volvemos a esta idea también aristotélica, en donde la peripecia, lo que nos dice Aristóteles en su Poética, la peripecia simplemente es un obstáculo para que nosotros lleguemos a un reconocimiento, o en ese caso el héroe, el personaje, llegue a una anagnórisis, llegue a darse cuenta de su error trágico, pero es a partir de las peripecias. Yo les voy a decir algo: cuando ustedes ven una serie, una película, y no pasa nada, ¿qué dicen? Qué aburrido, ay, ¿por qué no? Ay, no, ya la voy a apagar.
necesitamos obstáculos, necesitamos peripecias, necesitamos que pasen estas dificultades en el camino para que justamente nosotros podamos seguir aprendiendo. Voy a ir cerrando ya para ver si hay espacio para las preguntas. Entonces, recordando esto, es inevitable que nosotros no pensemos en Nietzsche, que tenía ciertas cuestiones que también están vinculadas con el estoicismo, no todas, pero algunas. Por ejemplo, la idea del amor fati es estoica, que es el amor al destino, la idea del eterno retorno, que es la aceptación de este destino de una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, independientemente de su sufrimiento, independientemente de todo lo que nos pase. Y entonces el superhombre en Nietzsche tendría que ser aquel que alcanza su libertad, que ha sido capaz de ir más allá de los prejuicios morales, de las represiones usuales, cuestionando todos los valores establecidos por él o por los otros y estableciendo un personal y autónomo modo de funcionamiento. El camino para convertirse en superhombre no estriba en la conquista o dominación de los demás, sino en un autodominio. Y la frase más famosa de Nietzsche, que es: de la escuela de la guerra de la vida, lo que no mata me hace más fuerte. Y se relaciona con esto. Voy a cerrar con, tengo varias frases, pero voy a cerrar con una tal vez de Séneca y una de Epicteto, pero lo vamos a hacer de manera estoica. Si ustedes quieren, cierran los ojos y ven cómo les impacta la frase y qué les va ocurriendo en el cuerpo, qué emociones les convoca, qué pensamientos, qué les va ocurriendo, ¿no? Dice Séneca, a ver, pongámonos atentos. Escucharás a muchos que dicen: a partir de los 50 años me retiraré a descansar, a los 70 años me liberaré de obligaciones. ¿Y quién garantiza, en fin, una vida más larga? ¿Quién va a permitir que las cosas marchen como tú dispones? ¿No te avergüenza reservarte los restos de la vida y dedicar a la meditación solo el tiempo que no puedes entregar a nada? ¿Qué tarde es empezar a vivir cuando hay que terminar? Y ahora una de Epicteto. ¿Quién quieres ser exactamente? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Cuáles son tus ideales personales? ¿A quién admiras? ¿Cuáles de sus rasgos característicos te gustaría ser tuyos? Ya va siendo hora de dejar de ser un vago si deseas convertirte en una persona extraordinaria. Si quieres ser sabio, tienes que identificar explícitamente el tipo de persona que quieres ser. Si llevas un diario, escribe lo que estás intentando ser, de modo que puedas utilizar esa definición como referencia. Describe con precisión la conducta que quieres adoptar, de forma que cuando puedas observarla, tanto cuando estés a solas como con más gente. Gracias. Agradecemos a Glafira su excelente participación con la sabiduría de la angustia, el estoicismo y el existencialismo en el día a día. Bueno, queremos abrir un breve paréntesis por si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta. Está el micrófono abierto por si existe algún comentario. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me gustó mucho la ponencia, lo que ha comentado, ¿verdad? Le preguntaría lo siguiente. En un grupo de jóvenes, yo tengo 55 años, y trabajando con ellos los escucho a veces muy propositivos, exponiendo lo que quisieran ser. Y de un tiempo para acá he dicho lo siguiente, es una cuestión personal, ¿verdad? A ver, si expresan este querer ser, estas intenciones de futuro, es porque tú tienes futuro. Pero mírame a mí y yo ya no tengo futuro, yo tengo presente, yo vivo aquí y yo los quiero aquí. Y salgan adelante y caminen. Pero esa expresión ha nacido a propósito, bueno, de lo que estoy escuchando, en el sentido de vivir este momento, ¿no? Porque pudiera parecer que luego los veo un poco angustiados
porque sus papás ya no les pueden sostener el estudio, ellos tienen que trabajar, tienen que hacer algunas cuestiones para que su futuro lo vean por lo menos en un horizonte no tan lejano, ¿verdad? Pero entonces, este tipo de expresión que de repente se ha suscitado, aquí va mi inquietud. ¿Usted qué opina de una expresión como de este tipo, ¿no? A ver, ves las cosas en ese horizonte porque precisamente tienes futuro, pero tenemos presente, ¿no? Estamos aquí ahora. Bueno, yo creo que aquí va a ser más existencialista la respuesta. Nos dice Heidegger que el tiempo no está separado, es decir, es una red, está el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que sí, justamente estamos en el presente habitándolo, pero estamos de cara al futuro inevitablemente. Eso es algo muy existencial, ¿no? Estamos de cara al futuro justamente porque nos habitamos en el presente, y tienes razón cuando dices, o sea, estoy aquí en el presente, porque si yo no estoy aterrizada en mi presente, dándome cuenta de lo que hago, entonces ¿cómo voy a ir creando mi futuro? Hay una pregunta que yo te voy a regresar, a lo mejor no me la vas a contestar ahorita, pero hay un psiquiatra que se llama Irving Yalom que hace una pregunta a este respecto, y sobre todo por la idea del eterno retorno de Nietzsche. Y él a los pacientes les pregunta, ¿qué tendrías que hacer tú hoy para que si yo en 3 años te pregunto ¿cómo estás?, me dices muy bien? ¿Ok? Entonces se los dejo de tarea, pero creo que es justamente eso, o sea, ¿qué tenemos que hacer hoy? Porque incluso aunque los jóvenes es común que digamos que tienen futuro, ¿no? Porque tienen determinada edad y asociamos esto con que pueden tener más posibilidades, lo cual tampoco es una garantía, desafortunadamente. Sería como también no aterrizarlos, o sea, más bien aterrizarlos a lo que sí pueden hacer ahora, aterrizándose en el presente para que puedan lograr eso que pretenden, porque ahora sí se da esta idea, y a veces lo veo en terapia, de que tenemos muchos sueños, o sea, ese yo ideal que se hace ya un rato, que a veces se desprende simplemente por querer una aceptación. Entonces hay que preguntar también, ¿para qué quieres ser eso? ¿Para hacer feliz a tu papá? ¿Para que tus amigos te aplaudan? ¿Para que en TikTok tengas muchos seguidores? ¿Y dónde quedas tú? ¿Quién eres tú? Y yo creo que ahí empezamos a filosofar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estimulante y brillante exposición. Aquí yo voy a hacer 3 preguntas concretas, a lo mejor, bueno, tú dominas los conceptos, no tendrás ningún problema. Esta idea de qué diferencias o qué similitudes habría entre, parece que se aproximan conceptos como el logos, el Tao y la iluminación, a esta idea también del logos y el cosmos como orden, o el objeto unificador inamovible o el arqué, sería la primera. La segunda es sobre esta parte del yo profundo, me llama la atención, pues estoico. ¿Cómo lo relacionarías con esta idea de el México profundo? O ahora que se está hablando de la América profunda, lo que pasó con Trump, esto de que tomaron el Capitolio, parecería que México profundo y América profunda son 2 cosas diferentes, pero ¿cómo lo verías desde el yo profundo? Estas 2 expresiones. Y por último, con todo esto esta riqueza que nos acabas de dar, ¿a qué se debe que, habiendo tantas posibilidades que inclusive tú has podido desarrollar, se esté centrando tanto inclusive mercadológicamente en esta parte del género? Todo es género, 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 género. Y tú nos diste un menú bárbaro y estamos como obsesionados, como si fuera lo único, lo más valioso, y perdiéndonos tal vez también de otras metodologías, y a lo mejor inclusive viviendo cosas que nos cuentan de esa determinada corriente y que a lo mejor ni siquiera hemos vivido. Soy Amir García Villalpando de Guamas. Son más de 3, ¿eh? Son más de 3 preguntas. A ver, voy a ver si las voy desglosando.
Bueno, la idea primero de lo del México profundo, América profundo, creo que no está relacionado. Cuando incluso yo hablo del yo profundo, no es que los estoicos le llamen así, trato nada más de coloquializarlo, ¿ok? Dirían los estoicos es un logos individual, ¿no? El yo profundo en este caso, acuérdate que es un estado de plenitud inefable, no estaría en diatribas, no estaría metido en estos temas, o sea, simplemente abrazaría el momento desde la aceptación, pero no una aceptación inamovible. ¿Ok? Lo otro que me hablas del motor inmóvil, por supuesto que los estoicos lo toman de Aristóteles. ¿Ok? Lo otro, ¿qué más? Bueno, hay varias, digamos que hay varias filosofías que se unifican en esto inevitablemente. Ayer creo que si eras tú el que preguntabas sobre si había relación con el estoicismo y el budismo, no sé si tú le hiciste la pregunta, y sí hay mucha relación y otra no, ¿no? O sea, lo que cambian muchas veces es la metodología, por supuesto, pero sí hay una relación profunda. Yo tengo cerca de 13 años practicando el budismo y cuando lo relaciono con el estoicismo tienen bastante similitud, sin embargo sí hay separación en cuanto a la cultura, ¿no? Oriente y Occidente sí tiene diferencias, digamos que a veces en Oriente sí hay una idea de irse, por ejemplo, a un estado muy apartado, al monte, a una montaña, algo así, para practicar todo la meditación. En el estoicismo es una cosa mucho más en la vida, ¿no? Aunque en el budismo hay prácticas que son en la vida, en el estoicismo, por ejemplo, no tiene una idea de meditación tal cual como la tendría el budismo, ¿no? O sea, el budismo y el estoicismo tienen la idea de meditación diferente, sin embargo, si hay una idea de autoconciencia, si hay una idea de habitarnos desde el presente a través de una autodisciplina, adiestramiento mental, se dice en el budismo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí hay cuestiones que se van a sumar y se van a unificar. Y lo otro, respecto a lo que dices del género, no me quedó tan clara la pregunta. Sí, tú mencionaste que hay diversas dimensiones. Ajá. Desde el estoicismo hay sí. varias categorías, varios procesos. Y parecería que actualmente pues hay una categoría como si nuestra identidad fuera nada más esa sola parte. O sea, cómo desde el estoicismo podría expandirse de tal manera que no fuéramos esa angustia, esta parte de la angustia obsesiva que se ha vuelto el tema en todos los medios de comunicación, en todos lados. Ok, bueno, fíjate que fue raro. Cuando estuve hablando toda esta hora, no mencioné mujeres estoicas, ¿verdad? No las mencioné porque intuí que iba a llegar la pregunta. No las mencioné porque no hay registros de mujeres estoicas y las conocemos solamente a partir de las biografías de los estoicos, en donde se refiere que son sus mujeres, sus esposas, sus hermanas, ¿no? Pero sí hubo mujeres estoicas. Entonces está, por ejemplo, Porcia, que fue la esposa de Bruto, el asesino de Julio César, hija de Catón. Está Fania, que ella fue una rebelde que se oponía a Nerón. Está Ania, que fue hija de Marco Aurelio. O sea, sí hay mujeres estoicas, sin embargo no tenemos material, las conocemos a través de referencias nada más. Y entonces eso habla, curiosamente, que dentro del momento en el que estamos, habitándonos también desde la parte cotidiana, necesitamos abrazar desde el yo profundo, como decíamos ahorita, los temas que también son necesarios. Y en este caso me parece pertinente también abrir estas posibilidades, pero no como si fuera lo único, ¿sabes? O sea, sino verlo también como un regreso a la naturaleza. Habitarnos desde ahí. Una de las grandes filósofas, de las grandes feministas, es una filósofa existencial. Es aquella mujer que dice, no se nace mujer, te hacen mujer a partir de las construcciones, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que no estamos realmente construidos. Y esto nos habla de una apertura necesaria, en donde esa apertura efectivamente no tiene un género.
pero cuando estamos hablando de lo cotidiano, se divide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde la plenitud, desde mi yo profundo, abrirnos a lo que está frente a nosotros, a lo que se nos cerró por mucho tiempo y que se está pidiendo que se abra. Es incómodo, yo lo sé, sobre todo para los hombres, ¿verdad? Es incómodo, porque estamos hablando y hablando y hablando y hablando, pero también es incómodo para las mujeres. ¿Qué pasaría? Y esa es una invitación que no tiene género, si nos empezamos a voltear a ver desde nuestra naturaleza, en donde ahí no hay géneros, porque ahí todos somos profundos y de ahí todos somos plenos. Entonces, entre más volteemos nosotros a habitarnos desde el yo profundo, comprenderemos todas estas exigencias que nos están diciendo, las abrazaremos en lugar de rechazarlas, y lo que va a ocurrir es que se va a visibilizar y ya no habrá necesidad de entrar en diatribas. Eso creo. ¿Alguna otra pregunta? Esperamos el micrófono para que todos escuchen. Gracias. Muchas gracias. Pienso en Musonio Rufo, que es el maestro de Epicteto, que en sus discursos establece que las mujeres deben filosofar, que es muy importante que las mujeres filosofen, porque dice quiénes son las que están más cerca del cuidado de todos los hombres en su infancia, por ejemplo, que las madres, ¿no? ¿Quién lleva el orden de la casa? Si filosofaran, tendrían mucha más claridad al respecto de los saberes y de los gastos y del orden en que el hombre tiene que vivir. Además, dice, yo les propongo que atiendan que muchas de ellas son muy inteligentes, muchas veces más inteligentes que los varones, ¿no? Y a nosotros nos convendría mucho tener en las conversaciones a las mujeres. Pienso en Epicuro también, que en su jardín aceptaba la participación de mujeres, donde ellas iban y daban discursos acerca de lo que habían estado pensando, ¿no? Algunas de ellas mujeres casadas, no muy alejadas del círculo de los varones que ahí se reunían, pero había otras mujeres libres, heteras, por ejemplo, que habían sido educadas de modo tal que sus intereses eran filosóficos también. Entonces sí había mujeres, evidentemente no hay un catálogo grande de nombres y sobre todo de escritos o materiales que pudiéramos recuperar, sino anecdóticos, pero al menos los filósofos de aquellos días, no siento yo, no les daba miedo que las mujeres participaran. Sí, yo también lo creo. El tema es lo que acabas de decir. Gracias, Mario, por recordarlo, porque como no hay registro, parecería que no existe, ¿no? Al no haber registro. Hay pequeñas referencias nada más, pero yo creo que esas referencias también son suficientes para decirnos que las mujeres estábamos ahí y que seguimos estando, ¿no? Y que de alguna manera esta recuperación del estoicismo que se está haciendo, pues ahora también nos involucra, y es una recuperación de esa voz que se fue diluyendo en el tiempo para que ahora nosotras podamos también externarlas, y sí desde un yo profundo que se conecte con las necesidades, pero desde… Decía una de mis maestras, que es una filósofa, que se llama Mónica Caballé, es una española, y ella dice siempre desde una experiencia sentida, ¿no? Y la experiencia sentida es la que nos habita, la que nos simbra y la que tiene una respuesta sin necesidad de tener el conocimiento, sino de experienciarlo. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí en redes sociales tenemos varios comentarios felicitándote por tu excelente ponencia, y está Liliana López, que tiene 3 preguntas. Bueno, dice: gracias por tu conferencia, Glafira, muy clara, tengo varias dudas. La primera tiene que ver con el significado de ataraxia. La había conocido ligada al significado de cuidado que Bell Hooks. La segunda es: distingue de amor en el libro Todo sobre el amor. Y la tercera, la pérdida del sentido práctica en la filosofía me resulta muy sugerente, porque encuentro
que algo semejante le ocurrió al estudio del derecho. A ver, voy a ver si las recupero porque la primera es la idea de la ataraxia, ¿no? De la ataraxia, exacto. Bueno, decíamos hace un rato que cuando nosotros reconectamos o volvemos a nuestra naturaleza, es decir, a ese logos individual que a su vez está conectado del logos universal, lo que nos va a ocurrir es que nos conectamos con ese yo profundo o ese daimon, para llamarlo de otra manera. Lo que nosotros estamos haciendo es habitarnos en el estado de plenitud y cualquier cosa que ocurra no nos va a perturbar. Y ese es el estado de imperturbabilidad, habitarme desde mi plenitud. Eso sería, ¿no? ¿Y la otra? Bueno, la segunda viene como comentario, distingue de amor en el libro Todo sobre el amor. Bueno, es un comentario. Un comentario, ajá. Y la tercera era la pérdida de sentido. Practica en la filosofía, me resulta muy sugerente porque encuentro que algo semejante le ocurrió al estudio del derecho. Sí, o sea, volver a las cosas mismas, diríamos, sería recuperar ese sentido práctico de la vivencia, pero conectada, apasionada, que a veces se va perdiendo y la perdemos pues en los libros, en la academia muchas veces, y muchas veces se pierde cuando no lo habitamos. Otra vez porque, como lo mencionaba al principio de la charla, soltamos los caballos, a lo mejor el caballo de la intelectualidad, nos llenamos de cuestiones nada más librescas y no habitamos el sentido de las cosas, que en este caso Liliana dice que es el derecho, ¿no? Perfecto. Pues bueno, les agradecemos a todos su presencia. Gracias. Agradecemos Gracias. de nuevo a Glafira Rocha, por favor, un fuerte aplauso. Y en unos breves momentos continuamos con el conversatorio Literatura y Estoicismo, Postergación y Deseo, el ayer y el hoy en la literatura estoica. Bueno, nos vemos en unos minutitos más. Muchísimas gracias, Glafira. Ay, sí, te dije que se me había olvidado.